Bienvenidos, mi nombre es Jacqueline Jiménez y el tema a tratar en esta ocasión es un poco de levadura leuda toda la masa, palabras de Saulo o Pablo que encontramos en algunas de sus cartas como Primera de Corintios 5 y Gálatas 5:9 y de las que vamos a aprender más que solo eh, este efecto que la levadura hace en la masa para la elaboración del pan y que pues aún de estos ejemplos que se pueden ver normales o de la vida física como la elaboración del pan, pues aún podemos aprender de ellos. Y bueno, lo primero que vemos en estas palabras es el ingrediente de la levadura, que se suele atribuir sus orígenes a los egipcios hace aproximadamente 4000 años. Se dice que pues ellos lo utilizaban para hacer el pan, aunque no sabían nada del proceso de la fermentación. eh, pues ellos creían que esto que hacía la levadura en la masa era un milagro de parte de sus deidades, lo veían desde su mitología, y no solo ellos en la elaboración del pan, sino también eh, hay un dios romano llamado Dionisio, que pues se le conoce como el dios del vino, y a él también le atribuían estos cambios, esta fermentación, que ellos eran quienes hacían el vino y pues fue en realidad hasta 1857 que ya por parte de Louis Pasteur se le da una explicación más científica a este proceso de la fermentación, cómo era que actuaban los microorganismos para hacer estos cambios y dar el resultado final, ya sea del pan o del vino o otras cosas. Y bueno, en cuanto a la levadura, vemos que se suele asociar con el pecado y el pecado, según Primera de Juan 3:4, como la infracción de la ley del Creador, que es lo que nos dice o nuestra referencia para saber qué es el pecado. Y sobre pecado se suelen catalogar como pecados grandes o pecados pequeños, se suelen llamar. Aquellos que se llaman grandes son visibles o claros de una malicia, así visibles a primera vista de maldad, también llamados de escándalo, como lo puede ser el adulterio o crímenes como robar o matar. Y en estos pues vemos que el hombre es consciente del daño que hace y aún sabiéndolo actúa con esa maldad y con alevosía. Y aunque no tengan la instrucción del creador para ver qué está bien y qué está mal, vemos que también hay de una ley moral. Y acerca de los pecados pequeños, vemos que a diferencia de los grandes que se pueden ver así como pues a primera vista, adulterio, el crimen, el matar o robar como grande, pues los pecados pequeños se dice que son aquellos que no inquietan tanto, incluso se pueden considerar como propios del comportamiento humano. Y un ejemplo puede ser el decir medias verdades o mentiras piadosas, de quien toman como ejemplo a Abraham. En Génesis 20, pues suelen decir que mintió a Faraón, pero en realidad lo que vemos ahí, una es en Génesis 20:11, que dice que Abraham pensó que sin duda la gente de ahí no tenía temor del Creador y que lo iban a matar a causa de su esposa, que Sara, que era bonita, y como la gente de ahí no tenía ese temor del Creador, pues podían matarlo para quedarse con su esposa. Y bueno, eso viendo la situación, la circunstancia que pues aún en esas situaciones no mintió. Lo que vemos en realidad en Génesis 20:12 es que
pues Sara realmente era su hermana, como la presentó a Faraón. Y ahí dice, además, la verdad es que ella es mi hermana, somos hijos del mismo padre, pero de distintas madres. Y ahora también es mi esposa. Ahí es donde vemos que, pues en realidad no mintió. Y sobre estos pecados que se suelen catalogar como grandes o pequeños, vemos en realidad que, eh, pues eh, aunque es cierto que algunos son peores que otros, en realidad ambos son pecados, van en contra de los principios que vemos en la instrucción y de la misma forma que podemos ver que el pecado es pecado por más grande o pequeño que sea, también podemos ver lo mismo en la levadura, ¿no? La levadura pues es levadura, no deja de serlo, sin importar la medida. Y pues sobre esto de pecados grandes o pecados pequeños también podemos reflexionar y ver que sí, como humanos podemos llegar a equivocarnos, eh, para lo cual sí tenemos como abogado que intercede por nosotros a Yeshua y, y que se nos insta a esforzarnos por, por ir, como lo dice Romanos 8:13, no vivir conforme a la carne, sino hacer morir las obras de la carne y vivir por el Ruach del Creador, su Espíritu. Y bueno, pues esto es lo que se nos insta, a ir cambiando nuestro comportamiento humano, nuestra naturaleza, y aunque llegamos a equivocarnos, es diferente a hacerlo ya con el conocimiento, con la intención mala, con alevosía, porque como lo dice Hebreos 10:26 en adelante, pues para quien actúa de esa manera, ahí sí ya no hay más perdón. Y bueno, sobre sobre estas palabras de un poco de levadura leuda toda la masa, pues lo vamos a ver, eh, que pues no es para caer en extremos, tanto por una parte exagerar de ambos lados, como por una parte el ser legalistas y decir que todo es malo, así como por el otro, tampoco caer en el extremo de ser liberales y creer que nada lo es, sino que vamos a aprender este principio que menciona aquí, de que un poco de levadura leuda toda la masa, y eso se suele citar en Primera de Corintios 5, donde se trata un caso de inmoralidad por parte de un hombre que estaba con la esposa de su padre, que no era su madre, sino que se entiende que era más ajena, pero aún así era una inmoralidad, era levadura, era, no era correcto. Y los corintios, bueno, esa congregación estaban permitiendo ese caso, estaban dando tolerancia, siendo permisivos a esa levadura, que como lo vemos aquí, un poco de levadura puede leudar toda la masa. Y bueno, ahí lo que trata Saulo en cuanto a ese caso es que sacan a ese hombre y ya después da más enseñanzas eh, sobre no juntarse con personas, eh, de así que diciéndose ser creyentes practiquen el pecado o tengan levadura. Y bueno, en Gálatas 5:9 también se suele citar esto de que un poco de levadura leuda toda la masa, haciendo referencia a los maestros, los religiosos, que eran como esa levadura que pues leudaba toda la masa. Y lo que vemos en estas palabras es ese principio, ¿no? De que no es necesaria una cantidad mayor, o viendo la cantidad que puede ser con poco que se leude toda la masa, así como se ve en el proceso del pan, pues de igual manera en otros aspectos. Pero el problema que vemos ahí es que se suele o solemos caer en el problema de minimizar, eh,
ya sea pensar que qué tanto es así tantito o ver a la cantidad como poca, que uno es solo uno o que en realidad es el exceso lo que hace daño. Pensar de esta forma es minimizar, ¿no? Lo malo, pero algo malo, aunque sea poco, vemos que no deja de ser lo que es, como puede ser el ejemplo de el fumar, el alcohol, las drogas, la carne de cerdo, otras cosas, pues vemos que pues sí, no dejan de ser lo que son porque lo hagamos mucho o poco. Y aunque puede que inmediatamente no veamos las consecuencias, pues a la larga sí se suelen ver, eh, traer consecuencias a nuestra vida, no solo física, y con este problema es el que se suele iniciar, ¿no? El minimizar, de ver así como la cantidad que poco es poco, pero en realidad aquí poco nos está diciendo que puede llegar a ser mucho. Y uno de los problemas en los que se suele caer o podemos caer por minimizar es la mediocridad o tibieza, que en Apocalipsis 3:16 se menciona que los tibios van a ser vomitados de la boca del Creador y se insta a o ser frío o ser caliente y no estar a medias. Otro de los problemas puede ser la asimilación, el comenzar a normalizar, a verlo como normal, asimilarse y que eso va en contra de el principio de la consagración, de ser apartados. Y por último, el problema más evidente es que al minimizar podemos ir a más, podemos, como lo dicen estas palabras, un poco de levadura leuda toda la masa. Podemos ver que nuestras vidas se ven afectadas por vicios, por adicciones, que bueno, con esto de adicciones se suele llamar o se suele relacionar más con las drogas, el tabaco, el alcohol, pero en realidad vemos eh, que puede ser cualquier cosa, no necesariamente estas sustancias, sino podemos generar esta dependencia a muchas cosas y todo eso comienza por un poco, ¿no? Tiene un principio que puede llegar a más, de manera que, como lo dice la palabra, estas adicciones pues se vuelven difíciles de dejarlas. eh, y bueno, un ejemplo pueden ser, también se puede ver en las amistades, que dice Primera de Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y como ejemplo tenemos a Salomón, quien teniendo muchas mujeres vemos que se fue desviando o cómo éstas lo desviaron y, y así poco a poco podemos irnos apartando por solo un poco. Em, y bueno, en cuanto a este es el principio que vemos en estas palabras, que o este principio que se ve en estas palabras es que es poco, que no necesariamente se requiere de algo grande o inclusive como lo vemos desde las enseñanzas de Yeshua como tal, que menciona en Mateo 5:28 el adulterio, y ahí menciona el adulterio no solo ya el acto en sí, sino que dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y ahí lo menciona, aunque no como tal el adulterio, pero ya menciona cómo empieza desde antes. También de los versos 21 al 22 habla sobre el matar. Dice, oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio
será culpable ante el concilio y el que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y bueno, ahí también vemos que, pues, aunque habla del no matar como tal, enseña desde que se enoja, desde que hay eso en el corazón. Y bueno, en Mateo 15:19 vemos que incluso no es necesario llegar a la acción, sino que incluso empieza desde el corazón, como lo dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Ahí es donde pues vemos que no es necesario llegar al acto en sí, sino que desde antes ya hay en el interior todo eso, en el corazón, que Jeremías 17:9 lo menciona como que es el más engañoso que todo y sin remedio, y pregunta quién lo comprenderá. Y bueno, pues todo esto nos enseña a prever, ¿no? A ver, antes de llegar a la acción, qué hay en nuestro interior. Y otra de las enseñanzas que vemos de Yeshua es en Mateo 15 del 1 al 20, donde enseña qué es lo que verdaderamente contamina al hombre. Y bueno, aunque ahí se suele interpretar o creen que habla acerca de la comida, de que podemos comer de todo, pues en realidad vemos que en realidad no hablaba sobre eso, de que ya podemos comer de todo, sino de que desde, pues sí, como lo veíamos, todo comienza desde el interior y de ahí es que debemos comenzar a limpiarnos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que podemos ver en estas palabras, de que un poco de levadura leuda toda la masa, pero como lo veíamos, no es para tampoco caer en ambos extremos, de por uno el ver todo como malo o ser legalistas, así como por el con otro extremo el ser muy liberales, pues vemos que no se trata de eso, pero sí de tener presente esta, este efecto de que un poco de lo malo puede llegar a leudarnos, y esto es una enseñanza que podemos aplicar, podemos ver en el mundo en el que estamos para tenerlo presente y así evitar que eso llegue a más, que llegue a consecuencias mayores, que se propaguen. Y pues bueno, eso sería todo por este video. Gracias por acompañarnos. Si les gustó pueden dar like. También en la sección de comentarios proponer temas y compartir. Shalom.